noches, yo soy Claudia Bolaños, esto es Sumando Voces. Hoy estamos con un invitado de lujo porque vamos a hablar de la crisis de la partidocracia, y para que nos explique qué es esto, invitamos a Efraín Martínez Figueroa. Él es un consultor y un especialista en estos temas electorales, y pues que ahora se hacen muy importantes con rumbo hacia las elecciones del próximo 6 de junio. ¿Qué tal, Efraín? ¿Cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, Claudia. Quiero agradecerte el espacio en Sumando Voces. Tú dime con qué empezamos. Un placer estar en tu programa. Pues sí, mira, si nos platicas qué es esto de la partidocracia y por qué está en crisis. Bueno, primero, antes que nada, quiero hacer una introducción en torno a lo que tú ahorita comentas y tú preguntas, ¿qué es la partidocracia? Bueno, prácticamente o coloquialmente estamos hablando de partidocracia, el poder que tienen los partidos. Es un término que se fue acuñando en los últimos años y que ha sido publicado por distintos medios de comunicación, utilizado de manera más coloquial. Principalmente inició en los círculos de los especialistas y se fue extendiendo hasta llegar a un lenguaje muy normal, muy cotidiano entre los ciudadanos, entre el electorado. Prácticamente la partidocracia se puede traducir como el poder que tienen los partidos y el poder que tienen los partidos al interior de la misma institución para la toma de sus decisiones. La partidocracia ha sido prácticamente un impedimento para que se puedan impulsar los mejores perfiles de candidaturas a los distintos cargos de elección popular. Es decir, un grupo de poder al interior del partido o un grupo de poder que abarca o que incluye el control de varios partidos políticos, o sea, unos cuantos son los que están tomando decisiones en torno a la democracia en este país. Pero, ¿qué es lo que está sucediendo ahora con estos partidos políticos en torno al proceso electoral? ¿Qué es lo que tú ves? ¿Cómo llegan los partidos políticos? ¿Llegan fuertes? ¿Llegan debilitados? ¿Llegan con muchos problemas al interior de estas fuerzas políticas? ¿Qué es lo que tú ves de los partidos políticos? Creo que los partidos políticos han ido debilitándose con el pasar del tiempo porque no han querido adaptarse al siglo XXI, no han querido escuchar las demandas ciudadanas y son unos cuantos de conformidad como van tomando las decisiones y van impulsando las candidaturas sin tomar en cuenta los intereses ciudadanos. Es decir, los partidos políticos últimamente han caído en una falta de credibilidad y en tal desconfianza que han hecho uso de candidatos externos como actores, actrices, cantantes, deportistas y demás. Es decir, hay una crisis muy grave en las instituciones políticas de este país en cuanto a la confianza y la credibilidad, porque no han aplicado lo que yo le llamo la palabra mágica, empatía, ponerse los zapatos del ciudadano, entender al ciudadano, y eso es realmente la fórmula idónea para poder construir una democracia sólida. Y eso no se está presentando en los últimos años en México, sino todo lo contrario. Podemos ver cómo hubo un esfuerzo de impulsar reformas electorales e incluir la figura de los candidatos sin partido, mejor conocidos como candidatos independientes. Y hemos visto también cómo esa figura se ha ido desmoronando o cómo se ha ido afectando. Hoy en este proceso electoral, que es el más grande en la historia moderna de este país, curiosamente las figuras independientes empiezan a resurgir en algunas zonas de nuestro México. Pongo un ejemplo, en el estado de Sonora va a haber 15 candidaturas independientes en este proceso electoral.
a diversos cargos, 11 son para alcaldía y 4 para diputaciones locales. Y eso tiene que ver porque con motivo, en razón de que la ciudadanía ha perdido total confianza a los partidos políticos porque no seleccionan personas que representen los intereses de la sociedad, que representen a la ciudadanía, que representen y que solucionen las demandas ciudadanas. Así es, lo que hemos estado viendo es que pues los partidos políticos a último momento están buscando a sus candidatos, incluso arrebatándose los unos a otros o recogiendo lo que tú mencionabas en algún momento que platicamos también, estos cartuchos quemados, llevando algunos candidatos que no son los ideales, como pues en el caso del candidato de Guerrero de Morena, que pues está acusado de abuso sexual. Bueno, el delito en realidad es violación. ¿Tú cómo ves toda esta situación de que los partidos no se están esmerando en alistar sus cuadros? Y no solamente no se están esmerando, están impulsando ciertos perfiles de candidatos que ya han ocupado cargos de elección popular y que no han tenido buen desempeño, que no han sido bien evaluados, e incluso algunos que tienen antecedentes de presuntos actos de corrupción. Tú mencionabas ahorita el caso de Félix Salgado Macedonio. El caso de Félix Salgado Macedonio es increíble en este proceso electoral, como un partido político de nueva creación como es Morena esté de alguna otra manera defendiendo indirectamente o implícitamente a este candidato en Guerrero, cuando lo lógico sería haber tomado la decisión de sustituirlo por otro y desde un principio no haberlo impulsado. Si había esos antecedentes previamente en cuanto al historial de este personaje, de este actor político, que hoy lo vemos como candidato en el estado de Guerrero, y que el mismo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de alguna u otra forma, manda la señal de protección hacia este candidato cuando debiera estar haciendo todo lo contrario. Es decir, entra en una incongruencia total, señalando a los partidos tradicionales, pero el partido de nueva creación Morena está repitiendo las viejas prácticas o los errores más graves que en su momento cometieron los partidos políticos que han sido señalados y cuestionados actualmente por el presidente de la República. Sí, así es. Y bueno, además van dejando a un lado a los representantes que de manera natural, digamos, son como líderes, ¿no? Los representantes o los jefes de manzana, los jefes vecinales, ¿no? Los de colonia, que siempre están atentos a las necesidades de su comunidad, ¿no? Estas personas, ¿tú crees que tendrían que tener que ser rescatados por los partidos, voltear a ver a todas estas personas? Creo que derecho universal, el votar y ser votado, es un derecho constitucional, es un derecho que tenemos todos los mexicanos, tenemos todos los ciudadanos, y curiosamente ese derecho de alguna u otra manera ha sido violado por la partidocracia, por ese control que tienen unos cuantos dentro de los partidos políticos o los partidos políticos en general sobre la democracia de este país. Seleccionan de acuerdo a los intereses, pero no de acuerdo a la representatividad real de los que debiera de ser en cuanto a los ciudadanos, que abarcan una demarcación territorial. Han hecho todo lo contrario. Increíble que en el 2018, que hubo un tsunami electoral, no hayan aprendido mucho de los partidos políticos tradicionales, y no solamente eso, sino que el partido de nueva creación que está en el poder, Morena, esté repitiendo los viejos vicios que eran cuestionados y señalados anteriormente. Es algo inédito lo que estamos viviendo en este proceso electoral en ese sentido, Claudia.
Sí, incluso, Efraín, también quisiera preguntarte acerca del papel que está jugando el presidente Andrés Manuel López Obrador desde pues esta gran tribuna que significa las conferencias mañaneras, con la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que le ha autorizado que él pueda hablar del proceso electoral pues desde estas conferencias que da todos los días desde Palacio Nacional. ¿Tú cómo ves esto? ¿Piensas que sí mete ruido el presidente con sus opiniones, con pues con su forma muy personal de hablar de muchos temas que se relacionan con otros partidos, ¿no? Creo que ¿Qué es un piensas? asunto, creo, Claudia, que es un asunto y un tema importantísimo y relevante. Me tocó a mí estar colaborando en la legislatura 59, legislatura en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, y a mí me tocó vivir lo que fue la intención o el proceso de desafuero en contra de Andrés Manuel López Obrador. Y también tuve la oportunidad de darle seguimiento en el 2006 al proceso electoral, y una de las peticiones que la izquierda en México hizo fue precisamente esta reforma político-electoral que fue incluida dentro de la Constitución para que las elecciones fueran más equitativas y que están plasmadas en el artículo 41 constitucional, si mal no recuerdo, y donde ahí se plasma, se establece que una serie de, vamos a decir, procedimientos de cómo debe de manejarse los gobernantes, las personas que tienen un cargo de elección popular, principalmente el presidente de la República, gobernadores y alcaldes, que tienen el manejo y el uso de recursos públicos para no generar un proceso electoral inequitativo o desigual. Yo recuerdo muy claro cómo Andrés Manuel criticaba que los gobernantes hacían uso de los espacios publicitarios en medios de comunicación, de los recursos públicos para poder generar condiciones favorables para el partido en el poder. Y hoy, curiosamente, después de esa reforma política y ya con el arribo de Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República, estamos viendo esa misma práctica, pero ejercida por él, cuando él mismo la señaló, la cuestionó e impulsaron esa reforma política electoral después del 2000, que se incluyó después del proceso electoral del 2006. Y hablando acerca de las campañas, ¿qué es lo que tú vislumbras que habrá en estas campañas? O sea, que se van a dar en medio de una pandemia, ¿habrá novedad? No sé qué piensas que pudiéramos estar viendo también, si habrá contenido, ¿no? Plataformas electorales verdaderamente fuertes, o cómo tú vislumbras que se dé esta situación. Ya tenemos un antecedente que fue en Coahuila y Hidalgo, y vimos los resultados electorales, pero voy a hablar en términos generales de lo que se visualiza en un análisis prospectivo, en un análisis de futuros escenarios políticos. Creo que va a haber, que la ciudadanía, hay una tendencia en la cual la ciudadanía va a votar más por la persona, es decir, muy por encima de los partidos políticos. No va a ser igual que en el 2018, donde se dio un voto masivo por un solo partido político. Creo que se va a dar un voto diferenciado. Habrá ciudadanos que voten por un candidato de un partido político para un cargo de elección popular para diputado, otros por otro partido político para alcalde y otro para gobernador. Es decir, se va a diferenciar el voto. Y también creo que se va a dar un voto útil, porque la polarización que ha existido desde las mañaneras, ahorita que hablabas de las conferencias matutinas, que no terminé de hablar en cuanto a ello, creo que las conferencias matutinas han sido un apalancamiento del presidente como estrategia de comunicación política permanente
para poder liderar la agenda del país. Y hemos visto cómo él va de alguna otra forma un paso adelante en todos los temas en el país, y tiene la capacidad de poder neutralizar muchos de los asuntos que pudieran ser cuestionados por la oposición o por los adversarios o por los conservadores, como él hoy los denomina. Creo que se va a presentar, se ha presentado a través de la estrategia de comunicación política de Andrés Manuel una polarización en el discurso ya como gobernante, y esa polarización en el país ya se trasladó al proceso electoral. Por eso vemos un bloque opositor y vemos el bloque oficialista de Morena y sus partidos aliados. Y creo que se va a dar el voto útil porque en entidades federativas, en municipios, en distritos locales, la gente va a votar o por un bloque oficialista o por un bloque opositor, y muy difícilmente se dará la tercera vía, donde vemos en algunas entidades federativas como un partido que ha ido creciendo y posicionándose como la tercera vía, que viene siendo el partido Movimiento Ciudadano. Pero prácticamente la competencia ahorita es entre la alianza PRI-PAN-PRD y la alianza Morena, PT, Verde y demás aliados, porque también la Cuarta Transformación y Morena tienen 3 partidos de nueva creación que son sus aliados de facto, que también van a incidir en los resultados electorales, que desde mi punto de vista se va a dar una fragmentación o atomización del voto que le puede afectar precisamente al partido en el poder. Creo que ahí se han equivocado en la estrategia política electoral quienes están asesorando al partido Morena y aliados. Muy bien, ¿y cuál es su opinión acerca de este bloque opositor? ¿Pensaste que en algún momento íbamos a estar viendo que se pudieran sumar estas fuerzas que tradicionalmente pues eran también opositoras? Las alianzas en campañas electorales, las alianzas políticas en campañas electorales son pragmáticas, siempre han sido pragmáticas, no son ideológicas, y eso está, y no solamente las alianzas existen en campañas, puedo hacer alusión a cómo en la Segunda Guerra Mundial se aliaron Winston Churchill, Stalin, para poder derrotar a Alemania, y lo lograron. Es decir, era una alianza pragmática en la Segunda Guerra Mundial, pero eso trasladado a la política siempre ha existido. Las primeras alianzas en la historia política moderna del país que se dieron entre 2 partidos ideológicamente opuestos fue la del PAN y el PRD. Pero la pregunta ahorita es si existen las ideologías de los partidos, predominan las ideologías de los partidos en el mundo. Claro que no. Existe la praxis, existe el pragmatismo. El fin justifica los medios, y creo que el bloque opositor obedece, de la alianza PRI-PAN-PRD, obedece a tratar de equilibrar el poder en el país, a tratar de contrarrestar y compensar para que no exista un partido que domine como lo existió en los años 70. Es decir, podríamos caer en un retroceso en la democracia. Lo más conveniente para el país es que existan, y vaya lo que voy a comentar, que existan varias voces, que se sumen voces, como se llama tu programa, Sumando Voces. Es lo que necesita el país para que exista un equilibrio en la democracia, que existan los contrapesos. Hemos visto cómo se han ido debilitando los órganos autónomos. Hemos visto cómo se ha hecho uso de las conferencias matutinas y mañaneras con fines políticos electorales, y cómo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pues se ha ido debilitando al grado de ser permisible con el presidente de la República, con el partido en el poder, para que puedan hacer todo lo que esté a su alcance para proteger sus intereses. Muy bien, muchas gracias. Y por último, una pregunta más, sería ¿qué es lo recomendable para el ciudadano? ¿Qué es lo que tiene que analizar a la hora de de elegir su voto y después ir a la casilla a emitirlo? Creo que lo primero
lo primero que tiene que hacer un ciudadano es ir a votar. Eso no, tienen que pensar por quién van a votar, pero hay que asistir a votar, porque eso también esto también puede ser una situación que no sea muy favorable para México, el abstencionismo. Es muy importante que la gente lea quiénes son los candidatos, que aprenda, que conozca sus trayectorias, que sepan de dónde vienen, cuáles son sus propuestas, tener muy claro cuáles son los perfiles que realmente pudieran resolver los problemas de su ayuntamiento, de su alcaldía, de su municipio, de su distrito local, de su distrito federal, de su estado. Pero es importantísimo que la gente conozca, y para eso hay que leer y estar empapados de quién es quién en esta contienda electoral. Pero importantísimo, que vayan y ejerzan su voto, que no gane el abstencionismo. Y muy importante, voten por la persona, no importa por qué partido, pero finalmente que participen en la democracia, no dejen que otros decidan por ellos. Muy bien, pues muchas gracias, nos despedimos. Estuvimos hablando hoy con Efraín Martínez Figueroa, él es consultor, estratega y analista político en medios internacionales y nacionales. Te agradecemos muchísimo que te hayas tomado este tiempo para platicar con los amigos de Sumando Voces. Muchas gracias y nos vemos el próximo programa. Muchas gracias, Claudia. Equipo. Hasta luego.